Bueno, ahora sí vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy y antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a nuestro amado Dios que nos envíe la luz de su Espíritu Santo para poder entender todos estos temas que estamos viendo, especialmente estos temas de la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Bueno, pues vamos continuando con nuestro tema de la Santa Misa. Y un tema muy importante que viene en la Santa Misa es el tema del ayuno, que es realmente un tema que es punto clave para lo que es la Santa Misa. Vamos a profundizar el día de hoy lo del ayuno, ¿verdad? Antes de adentrarnos al proceso de la Santa Misa. Y uno de esos procesos de la misa es lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, nos pide eh, que antes de iniciar la Santa Misa y que lastimosamente hemos perdido, se ha perdido eso, que es sobre el ayuno, ¿verdad? Y lo que se ha perdido lamentablemente, pues no hemos concientizado qué es lo que obliga a la iglesia, que ya más adelante vamos a ver lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Sobre el ayuno previo a la celebración eucarística, ¿verdad? Hemos visto que hay personas que entran con chicle a la misa, otras acaban de comer y participan y pasan a comulgar como si nada, o traen una paleta o algún dulce en la boca, ¿verdad? Y es importante que no se nos olvide el ayuno en la Santa Misa, porque quien va a entrar en especie es Jesús y tener mucho cuidado de notar la Eucaristía, porque en cada una de las partículas, por más pequeña que sea, está nuestro Señor Jesús completo ahí. Aún así, en una pequeñísima fracción está todo un Dios completo, porque la Sagrada Eucaristía representa en forma el de pan eucarístico, ¿verdad? Nuestra vida está hecha de actos y cada uno de nuestros actos va a formar la Eucaristía, porque nosotros somos hostias vivientes de Él, ¿sí? Y lo que va a formar que seamos hostias vivientes de esas partículas que van a formar la Eucaristía, es decir, mi ser, que ya no va a ser fulana Mendoza o Sultana González, sino realmente va a ser Jesús, ¿verdad? Y lo mismo en la Eucaristía. La hostia tiene miles de partículas muy pequeñas, por eso solo las manos consagradas son las que deben de tocar la Eucaristía, porque las manos consagradas fue la que el sacerdocio real confirió a los sacerdotes para poder tocarlo. Entonces, si en esas partículas pequeñas está un Jesús completo, igualmente en nuestros actos, que es igualmente materia en nuestro cuerpo, debemos de darle ese respeto eucarístico a Jesús para que en esa casa donde va a entrar, Jesús vea una recepción eucarística en la santidad del ayuno, no en el placer de haber degustado un platillo muy sabroso unos minutos antes, sino es en la preparación de la austeridad del cuerpo. Por eso el ayuno previo, perdón, pero eso el ayuno previa divinidad en tu cuerpo. Entonces adquiere un sentido divino que no lo conoce nuestro cuerpo hasta que nosotros tengamos esa discreción de mortificar el cuerpo. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia ha establecido el ayuno previo en la Santa Eucaristía, para recibir a Jesús con toda la disposición de recibir a todo un Dios y pueda sentirse la vida divina en nuestro ser y no el placer del cuerpo ya lleno, ya a reventar, ¿verdad? Goloso que somos. El ayuno eucarístico, nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, en la Constitución Apostólica
de Christus Dominus del 6 de enero de 1953, dice, em, para, para que los fieles puedan recibir con frecuencia la Sagrada Comunión y cumplieran con mayor facilidad el precepto de oír la Santa Misa los días festivos a comienzo del año de 1953, promulgamos la Constitución Apostólica Christus Dominus, en la que mitigamos la disciplina del ayuno eucarístico. Además, otorgamos a los ordinarios de los lugares la facultad de permitir la celebración de la misa y la recepción de la comunión en las horas vespertinas, cumpliéndose ciertas condiciones. Entonces, y más tarde, 4 años más tarde, en el concilio de Hipona, nos dice: el sacramento del altar no se ha celebrado sino por personas que estén en ayunas. Y San Agustín, hacia el año 400, nos dice: la Santísima Eucaristía es recibida siempre por personas en ayunas y tal uso es universal. Actualmente, la disposición sobre el ayuno está prescrita en el Código del Derecho Canónico en el numeral 919, donde dice: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1387 nos dice: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben de observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos, vestidos, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Y Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, nos dice algo muy interesante y algo que quizás hemos hasta olvidado, ¿verdad? La Iglesia prohíbe recibir ese sacramento después de haber comido, por 3 razones. Nos estamos hablando aquí del ayuno, de esa hora antes. Uno, por respeto a este sacramento, según nos dice San Agustín, para que entre en la boca del hombre antes de que ésta se contamine con la comida y bebida. Segundo, por su significado, dando a entender que Cristo, que es la realidad contenida en ese sacramento, y su caridad deben fundamentarse en primer lugar en nuestros corazones, según lo que nos dice San Mateo en el capítulo 6, versículo 33, busca ante todo el reino de Dios. Y tercero, para evitar el peligro. ¿Y cuál sería aquí el peligro? Del vómito y de la embriaguez, ¿verdad? Cosas que a veces suceden por no comer con moderación, ¿verdad? Según la observación en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 21 dice: mientras uno pasa hambre, el otro se emborracha. Y así hay muchos más documentos en nuestra iglesia, ¿verdad? Son realmente muchos. Si le ponen ahí luego en el Google el ayuno, que dice la iglesia sobre el ayuno antes de la misa, les va a salir una infinidad. Realmente es algo muy extenso, ¿verdad? Donde habla sobre el ayuno eucarístico. Entonces, vamos profundizando ahorita en el ayuno. Primeramente vamos viendo que hay con los ministros extraordinarios de la Eucaristía y sobre la comunión en la mano. La Santa Iglesia nos dice, ¿verdad?, sobre estos ministros extraordinarios, ¿verdad? Y es un tema realmente muy controversial, es un tema que hay que tratarlo con pinzas a veces, porque es de mucho cuidado. Pero vamos viendo, nuestra iglesia nos dice que se aceptan, entre comillas, se aceptan, pero vamos definiendo con esto con nombre y apellido. Son ministros extraordinarios, ministros extraordinarios. Así se les llama, perdón. Estos no son sacerdotes ministeriales consagrados por un obispo, los ministros extraordinarios, son laicos, sino que es un ministro,
como dice la palabra, extraordinario. Y hay ciertos casos cuando es extraordinario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el sacerdocio rebasa en la población, por ejemplo, pues ahí se requieren de ministros extraordinarios, ¿verdad? Los ministros extraordinarios tienen una preparación especial, tienen una bendición especial para ejercer esa función de ministros, porque también se lleva una preparación para ello, o se debe de llevar una preparación para ello, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos visto en las misas que asistimos que los ministros extraordinarios parecen que son ordinarios, ¿verdad? A mí me ha tocado ver celebraciones donde hay poquísimas personas y los que reparten la comunión son los ministros. Y hay que estar muy conscientes y cuidar mucho esa parte, sabiendo que el ministro es extraordinario y el ministro extraordinario, viendo las necesidades del pueblo, ¿verdad? Que son muchas y que el sacerdote quizás no se dé abasto, entonces se nombra, ¿verdad? Y para ser ministro lleva, como les digo, esa preparación especial y una bendición especial, ¿verdad? O sea, no cualquiera. Esto nos dice nuestra Santa Madre Iglesia sobre estos ministros, ¿verdad? Que muchas veces también tenemos que pedir mucho por estas personas que tienen ese título, que se han preparado para ser ministros extraordinarios, ¿verdad? Que pedir mucho por ellos, para que realmente eh, se cumpla, ¿no? La misión por la cual fueron extraordinarios, ¿verdad? Y claro que se requieren, si tienen que llevar la comunión a algún enfermo al hospital, o el sacerdote pues no se da abasto, o cuando es una misa de esas que son en los estadios, que hay miles y miles de gentes, ¿verdad? Donde no hay muchos sacerdotes, ¿verdad? Pero que no se haga de estos ministros extraordinarios, ordinarios, por eso pidamos mucho por nuestros sacerdotes también y, y por estas personas que se dedican a ser estos ministros extraordinarios. Y ahora así está aquí como paréntesis, vamos viendo esto del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Verdad? ¿Qué entendemos por ayuno? ¿Verdad? Nosotros estamos ya encaminados desde que empezamos con nuestros temas, desde el taller del Santo Abandono, que hemos estado viendo mucho también sobre la divina voluntad, ¿verdad? ¿Se debe ayunar o no? O cómo se hace, ¿verdad? Entonces, primeramente, antes de entrar si se debe ayunar o no en la divina voluntad, primeramente vamos a entender lo que es el ayuno. Y para poder explicar el ayuno en las almas que se están fundiendo en la divina voluntad. Entonces, primeramente vamos viendo qué entendemos por ayuno, qué es el ayuno. Dirán, bueno, pues es privarse de los alimentos en un periodo prolongado, ¿verdad? Em, Hay ayunos hasta de pan y agua que duran 40 días, está el ayuno de Daniel, hay muchos tipos de ayuno, ¿sí? Entonces, el ayuno tiene sentido en esa primación únicamente del alimento. Estamos hablando de ese ayuno espiritual y lo que nos pide la iglesia. Pues no, el ayuno no tiene ese sentido en esa privación solamente del alimento. El ayuno tiene un sentido, así como se nos ha enseñado, como un ayuno purificador. Entonces el ayuno tiene que estar acompañado de oración, de penitencia, de sacrificio, etcétera. Es decir, no es el ayuno por el ayuno. Los ayunos que nos ha puesto nuestro Señor a través de la historia es un ayuno que en el momento del ayuno también se tiene que orar, ¿verdad? No solamente es que voy a dejar de comer o de tomar agua, sino tiene que ir acompañado de la oración, ¿verdad? Se tiene que mortificar, pero estar en una constante oración, ¿verdad? No es solo el acto de privarse de comer y ya, sino que el verdadero ayuno que se incitaba desde el Antiguo Testamento y lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia. Muchas veces se hacen el ayuno, que son las intenciones del ayuno que nuestra Madre Iglesia nos enseña. Y el sentido del ayuno es estar orando y el mortificación del alimento. Y claro que tiene beneficios el ayuno,
¿sí? El ayuno nos da beneficios desde la voluntad humana, es decir, que lo que nos ha dicho nuestra iglesia, ¿verdad? Que tiene esos beneficios del ayuno, que es la fortaleza del alma y del espíritu, tiene también el beneficio de la liberación, tiene también ese dominio de sí mismo, ¿verdad? Lograr una autodisciplina de mis pasiones. Y estos son algunos beneficios que da el ayuno. Son más, ¿no? Pero aquí a manera de resumen. Y también están las intenciones del ayuno, ¿verdad? Las intenciones del ayuno. ¿Para qué? ¿Para qué se ayuna? Se ayuna para pedir a Dios una necesidad, un problema difícil, por ejemplo, una enfermedad, ¿verdad? Por algo difícil. Para la conversión de los otros, de nuestros seres queridos, quizás los hijos, el marido, la suegra, la mamá, qué sé yo. Para dominar un pecado, por ejemplo, a una persona que no podía dejar esas imágenes lujuriosas, ¿verdad? Un sacerdote le dijo que ayunara y, y la verdad que le ayudó a liberarse de ver ese tipo de imágenes. También otra intención del ayuno es para liberar demonios, así tal cual Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo 17. Y si nosotros observamos la intención del ayuno, como nos lo ha enseñado nuestra iglesia, es un ayuno que parte desde las carencias humanas, ¿verdad? Para poder dominar algo o pedir a Dios una resolución, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La intención, estamos pidiendo o necesitamos liberarnos de algo de nuestra voluntad humana. Es decir, el ayuno, como lo hemos aprendido hasta ahora, es referente a querer quitar nuestra voluntad humana. Es decir, solo el ayuno nos puede ayudar a quitar nuestras pasiones, a ir quitando, a ir puliendo y vaciando nuestras pasiones. Y esto es muy importante que entendamos para poder entender ahorita lo que vamos a ver, que es el ayuno en modo divino. Y veamos la naturaleza del ayuno, de cómo nos lo ha enseñado la iglesia, ¿verdad? Para entender ahora el modo divino del ayuno. Y para entender entonces el ayuno en modo divino, vamos a entender que tenemos que empezar a ver cómo sucedió la caída de los ángeles, ¿verdad? Dios hizo muchos ángeles y sabemos que muchos ángeles se rebelaron contra Dios y pasó todo lo que nos dice el Apocalipsis y en otros varios libros de las Sagradas Escrituras. Miren, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, el mal ya existía. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y el mal ya existía porque esa revelación de los ángeles caídos fue antes de que Adán y Eva cayeran. El maligno, cuando Dios creó al hombre, ya existía. Y no existía creado al demonio, sino que porque Dios creó un ángel muy hermoso, muy bello, que se reveló donde, donde busqué una voluntad angélica y da la libertad de decidir. Cuando Adán, fíjense, cuando Adán estaba en el paraíso, no ayunaba. Y no ayunaba porque Adán, ¿saben por qué no ayudaba? No ayunaba Adán, porque Adán no tenía carencias, él no tenía que ser liberado, no tenía que ser convertido, no tenía que dominar pasiones. Estamos hablando antes de que cayera, ¿eh? Es decir, todo lo que vimos anteriormente sobre los beneficios e intenciones del ayuno, Adán y Eva vivía en plena gracia y en esos dones divinos. Y como Adán no carecía, sabemos que Jesús se encarnó en María, en nuestra Madre Santísima, en modo divino, ¿verdad? Entonces, si Adán, fíjense, si Adán no hubiera caído, si Adán hubiera pasado la prueba, ya estaba decretado de que el Verbo se iba a encarnar, pero en modo glorioso, ¿sí? Y esto es muy importante para poder entender el ayuno en modo divino. Bueno, entonces sabemos que Adán cae y en esa caída de Adán
Dios le quita a Adán su divinidad. ¿Y qué pasa? Que Adán empieza a tener carencias. Entonces, la carencia que más tiene Adán es la carencia de Dios. Y la carencia de Dios implica que él empezó a ayunar de los actos de Adán, ¿verdad? Fue Jesús, ¿verdad? Ya no se alimentaba de los actos de Adán, de sus actos divinos. Entonces, recordemos que los actos de las criaturas en modo divino también son alimentos para Jesús. Jesús se alimentaba de nuestros actos y más adelante, cuando terminemos este taller de la Santa Misa, que vamos a ver, a continuar con los giros y vamos a ver eh, en el Padre Nuestro, cómo girar en el Padre Nuestro, ahí vamos a hablar de cómo Jesús se alimenta de los actos, ahí vamos a profundizar. Bueno, entonces Jesús vivió una ausencia de alimento divino por mucho tiempo. Entonces, con la caída de Adán, Jesús ya no se encarnó de modo glorioso, sino en modo penante. ¿Y qué significa que Jesús tuvo que encarnarse en modo penante? Que Jesús tuvo que vivir una vida de dolor. Y cuando Adán cae, se despierta. Y en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 7 nos dice, entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esto es muy relevante y tenemos que entender, cuando Adán vivía en modo divino, sus sentidos no estaban tan activos porque Adán vivía con los sentidos divinos. Los sentidos divinos son aquellos que te hacen sentir el alma, ¿verdad? Cuando tienes el gozo de Dios, y quizás nosotros hemos sentido algunas luces del sentido divino cuando estamos en el Santísimo y estamos tan profundamente desde nuestras entrañas ante la presencia de Jesús en el Santísimo, que quizás hemos sentido quizás ese gozo, eso que no se puede explicar con palabras, ese gozo especial en nuestro corazón. Y es una luz pequeñita que se nos comparte en ese gozo divino, pues esta pequeña luz, Adán la vivía a plenitud, imagínense. Entonces sus sentidos humanos no estaban tan despiertos como los sentidos divinos. Y Adán, en su ausencia de Dios, pues se le despiertan los sentidos humanos. Y estos sentidos humanos se tienen que despertar porque ahora Adán tiene que vivir con su voluntad humana. Y los sentidos le van a ayudar a cubrir sus necesidades humanas, pero los sentidos son un flanco para que él pueda caer en las tentaciones del maligno. Cuando nuestro Señor viene a la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, tiene que ayunar. ¿Y sabemos por qué ayunó Jesús? ¿Con qué finalidad? Ya vimos los beneficios del ayuno y uno era la mortificación de los sentidos, ¿cierto? Cuando tú ayunas, mortificas tus sentidos. Miren, nosotros tenemos los sentidos tan despiertos, sobre todo el olfato, ¿verdad? Cuando ayunamos, el solo oler, ¿verdad? Ya no tanto el ver, sino el oler una comida, ¿verdad? Pero como estamos ayunando, estás mortificando también tu sentido del olfato. Cuando Jesús viene en modo penante, para quitar todo lo que sombré y que es un flanco para la concupiscencia, pues Jesús ayuna. El ayuno de Jesús va a rehacer y va a reparar los actos para mortificar todos nuestros sentidos humanos y darnos el sentido divino. Y ese es el sentido del ayuno. El sentido del ayuno que mortifica nuestros sentidos humanos, ¿verdad? Y nosotros podemos sentir, llegar a tener el sentido divino, porque no se puede el placer humano con los sentidos humanos, con lo que es el gozo del sentido divino, ¿verdad? No compiten, sino que el sentir humano tiene que mortificarse para que puedan entrar los sentidos del alma, o sea, los sentidos divinos. Por eso Jesús, que tenía una vida humana, porque era humano, así como nosotros, con dos piernas, dos ojos, una cabeza, pelo, etcétera, ¿verdad? Tenía tenía también, tiene vida divina porque es Dios, ¿sí? Era humano,
hombre y Dios y verdadero hombre. Entonces, el ayuno de Jesús iba a servir para mortificar los ayunos de todos, pero también iba a servir para despertar y porque despierta esos sentidos. Jesús le dice a sus discípulos que hay pecados que únicamente con ayuno y oración se expulsan. Y Jesús viene a hablarnos del ayuno porque para las almas que viven o que van a vivir o que están entrando en estos conocimientos de la divina voluntad, Dios tiene que preparar la mortificación del cuerpo, que fueron los sentidos que se despertaron en Adán. Y para que una vez mortificado el cuerpo, llegue el único poder, que es el poder divino, con los sentidos divinos, el tema del ayuno, ¿verdad? Pues es muy extenso, ¿verdad? Y podríamos hablar aquí muchas horas sobre el ayuno. Todos conocemos los ayunos a pan y agua, como les decía hace un momento, esos de la misión Rúa de 40 días, que han habido unos testimonios hermosísimos, ¿verdad? Que dicen que el ayuno es una gracia y hay que pedirla, porque no cualquiera te ayuna 40 días a pan y agua. También están los de Daniel, el ayuno de Pablo, bueno, el de Rubén, hay muchos, ¿no? Etcétera. Actualmente hemos escuchado y nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que hay una infestación demoníaca en el mundo, ¿verdad? Por eso se pide con tanta frecuencia el ayuno, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima en Medugori nos habla mucho sobre el ayuno, ¿verdad? Y en otras revelaciones marianas sobre el ayuno. Pero bueno, volviendo a Jesús, ¿verdad? Que el ayuno, para tomar esa mortificación, para que nos pusiera el sentir divino que tenía que ser a través de la mortificación de nuestros sentidos, y es muy importante que concienticemos que Dios nos fue enseñando a través de toda la palabra, de toda la escritura, las formas del ayuno. En el Antiguo Testamento empezó a darnos ese sentido del ayuno para que Dios nos defendiera de un pueblo, para poder defender pueblos, ¿verdad? Que declaraban la guerra. El ayuno en el Antiguo Testamento también lo hemos visto, por ejemplo, en Jonás, ¿se acuerdan? Que pidió el ayuno para la conversión del pueblo, en Esther, en Rubén, ¿verdad? Y así hay muchos. Podemos ver que tiene un sentido, ese sentido en el Antiguo Testamento, el ayuno. Ese es, y en el Nuevo Testamento, fíjense, tiene otro sentido. El sentido del ayuno del Nuevo Testamento es un sentido de mortificación. Entonces, vemos entonces cómo Dios va a ir preparando lo que es el ayuno, ¿verdad? Y las formas de ayuno para entender el ayuno en modo divino. Y para poder entender el ayuno en modo divino, primeramente, tomar el acto de Jesús, ¿verdad? Si Jesús ayunó, significa que nosotros tenemos que tomar el acto primero de Jesús para poder rehacer y reparar lo mismo que hizo y reparó Jesús y llevar a todos la mortificación y vencer al maligno. Y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo a pasar de los modos humanos a los modos divinos, el ayuno ya no será un esfuerzo, porque Jesús le dice a Luisa que nosotros tenemos que llegar a ese momento, ¿verdad? Al momento de Adán antes de su caída. Entonces, el principal ayuno, fíjense, el principal ayuno que tenemos que tener nosotros es el ayuno de nuestra voluntad humana. Y Jesús nos va a ir enseñando, pero el ayuno perfecto es ayunar de nuestra voluntad humana, porque nosotros vamos a ir pasando de los modos humanos a los modos divinos, y para pasar de estos modos humanos a los divinos, tenemos que pasar por la mortificación, porque así se lo dijo Jesús a Luisa. Jesús, fíjense, empezó a mortificar los sentidos de Luisa Picarreta. A Luisa le gustaba mucho hacer esos mantelitos que hacía en la tómbola. Jesús a veces le decía que no lo hiciera. Y como a ella le gustaba tanto, pues ahí le empezó a mortificar, ¿no? Y esa mortificación implicaba ayunar de su voluntad. Ya no tanto del pan que no se comía, por ejemplo. Aquí la mortificaba de esos sentidos, porque a ella le gustaba hacer estos trabajos manuales. Muchas veces la voluntad humana implica el acto externo,
¿verdad? Anular mi voluntad. Y también implica anular el acto externo porque estoy ayunando de mis actos externos, ¿verdad? Que me dan cierto gozo, cierto placer. Y esto es un fruto completo, unir el acto externo con el acto interno. Y vamos a ver qué es lo que le dice Jesús a Luisa Picarreta en el volumen 11. Le dice algo muy bonito, dice, en la medida que tú empieces, miren, en la medida que tú empieces con un ligero esfuerzo de mortificar poco a poco tus sentidos, va a llegar un momento en que tú ya no vas a necesitar mucho de las cosas del mundo. Más adelante le dice, hija mía, heme aquí para contarte el proceso del alma para vivir en la divina voluntad. Primero, el alma, para hacerla toda mía, para volcarla de todo lo sensible y ponerla todo celestial, la alejo aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene la necesidad de éste. Así que encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta. Entonces vemos aquí que Dios nos fue enseñando el sentido del ayuno, ¿verdad? Para poder llegar a esto, a mortificar los sentidos. Jesús va a ir quitando los gozos del mundo, los gozos de esos sentidos, para poner Él esos sentidos divinos. Entonces ya no va a haber necesidad de que tú hagas ese acto de ayunar con ese esfuerzo humano, porque en realidad tú ya vas a estar ayunando, porque Él ya pagó tus sentidos cuando Él ayunó. Por eso es muy importante aquellas almas que quieren entrar a vivir el don de la divina voluntad y que se van con esa inclinación, que se ven, perdón, con esa inclinación a sus pasiones, es importante vivir el abandono en Jesús, ¿verdad? Pero aprendiendo a mortificarse en los sentidos. Y eso es ayunar, ¿verdad? Aprender a mortificarnos implica ir quitando poco a poco nuestros gustos de la tierra, ¿verdad? Como comer cosas ricas, deliciosas, comprarse cada rato bolsas, las mujeres, zapatos, maquillaje, ropa, perfumes, ir al cine, que no me falte esto, mi vida social, todo lo que me gusta hacer, ¿sí? El ser humano en sí no necesita de mucho alimento y vemos actualmente en nuestra sociedad muchas personas y quizás también hasta nosotros mismos con una obesidad y se nos olvida, ¿verdad? Tenemos muy olvidado el pecado de la gula. ¿Por qué comemos tanto? ¿Verdad? Y no tenemos llenadera, somos golosos. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta? Por ansiedad, porque estamos deprimidos con eso de que las penas con pan son buenas, etcétera. Pero vamos a ir descubriendo ese verdadero sentido del ayuno, ¿verdad? Por eso Jesús ayunó. Jesús le dice a Luisa que ayunó 40 días en el desierto para que pudiera vincular la voluntad humana que se había ido, traerla a mí des, del aislamiento, perdón, rehacer y reparar el aislamiento, porque por eso me aislé, le dice a Luisa, porque la voluntad humana se aisló de Dios, se separó de Dios y traerla hacia Él. ¿Y cómo la trajo? Pues a través de la mortificación de los sentidos, porque cuando la voluntad humana se alejó de Dios, hizo vida a sus sentidos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar el sentido divino. Si nuestra Santa Madre Iglesia nos está pidiendo ayunar, tenemos el sentido divino del ayuno, no el humano, porque nosotros ya no tenemos que ver nuestras carencias, sino la riqueza que Jesús dejó cuando ayunó. Y con todo esto quizás nos estamos preguntando si se puede ayunar o no, si seguimos ayunando, no, claro que sí, el ayuno no se deja, el ayuno sigue, ¿verdad? Todos conocemos la misión Rúa, ¿verdad? Y todos esos frutos y bendiciones que traen, y es un apostolado hermosísimo, porque realmente ha habido mucha sanación con estos ayunos de pan y agua, ¿verdad? Hay que pedir mucho por ellos. Quizás algunos de ustedes ya
tuvo esa gracia de hacerlo, ¿verdad? Pero recordemos que este ayuno de 40 días, ¿verdad? No todas las personas lo pueden hacer, ¿verdad? Hay que pedir esa gracia si deseamos. Entonces, no ayunemos, aquí importante es, no ayunemos en modo humano, sino en modo divino, ¿verdad? Si se va a ayunar, pues tomar el acto de Jesús para poder extender el reino, apagar nuestros sentidos para que nuestros sentidos lleguen a dominar la vida humana y pueda entrar la vida divina, ¿verdad? Viviendo esos sentidos divinos, así como Jesús lo hizo, ¿para qué? Para que se extienda el reino. Y hay que empezar a mortificar nuestra vida, pero sabiendo que Jesús nos va a ir llevando al fastidio de nuestra vida humana, ¿verdad? Él lo va a ir haciendo. Y nuestro único acto heroico será entregar nuestra voluntad humana. Es lo único que nosotros tenemos que hacer y ese es el verdadero ayuno. Y no nos confundamos si debemos ayunar o no. Sabemos que todo esto es un camino que hay que pasar y para pasar de los modos humanos a los modos divinos, tenemos que empezar a decir no a nuestra voluntad humana, no a nuestro propio querer, ¿verdad? Jesús nos va a ir enseñando. Jesús le dice a Luisa, lo primero que quito a la criatura cuando un alma quiere entregarse es la necesidad del alimento. Y aquí se refiere no a la comida tanto, sino al alimento de los gustos que nos hacemos, ¿verdad? Los gustos que nos dan nuestros sentidos, y no solamente del comer, acuérdense que tenemos varios sentidos, ¿no? El de la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído, ¿verdad? Y que a Luisa se le quitó a Luisa sabemos que se le quitó el alimento físico porque ella se alimentaba solo de la Eucaristía y a veces por obediencia comía, pero fíjense que ella lo vomitaba intacto, ¿verdad? Como si no lo hubiera comido. Eso fue también uno de los milagros que tuvo Luisa. Entonces, Jesús nos va a ir ayudando a vivir ese verdadero ayuno, esa mortificación de nuestra voluntad, ¿verdad? Eso es el ayuno en modo divino, ¿verdad? Y sí, ahí tenemos que recordarnos cuando vayamos a misa empezar ya con esa mortificación, ¿verdad? Si ya se nos había olvidado, pues ya se las recordaré, ¿verdad? Esa hora que nos pide la iglesia, que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia sobre el ayuno, pues antes de la misa y antes de comulgar en la Santa Misa. Y pues hoy, pues nada más vamos a ver ese tema del ayuno. La próxima vez vamos a empezar ya a meternos ahora sí en lo que es la Santa Misa, la primera parte de la Santa Misa, y cómo le hacía Luisa, cómo giraba y cómo nos va a ir enseñando nuestro Señor a empezar ya a ver la Santa Misa desde la divina voluntad para poder empezar a girar y darle todo el te amo a nuestro amado Señor en la Santa Misa. Pues démosle gracias a nuestro Señor por este día que vimos lo del ayuno, así a manera de recordatorio, porque es importante, era importante tocar este tema, ¿verdad? Porque es parte de, ¿verdad? Que quizás ya se nos había olvidado ese ayuno de una hora antes y ver también pues la diferencia entre el ayuno que conocemos y lo que es el ayuno en modo divino, que se cuesta más realmente que dejar de comer, ¿verdad? Realmente es que pedirle al Señor que nos ayude realmente a ayunar de nuestra voluntad, ¿verdad? De privarnos de nuestros sentidos humanos para que nos dé esos sentidos divinos de Él. Y pues démosle gracias a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, por permitirnos reunirnos eh, otra vez. Y bueno, pues vamos en, en acción de gracias, vamos a hacer esa oración tan hermosa que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.